Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí con el Simulide 1.0.0, la última versión que se publicó hace unos días. Y hoy vamos a ver cómo crear componentes usando scripts, subcircuitos y enlaces, enlaces entre componentes. Es una de las cosas que tiene esta versión con respecto a la 1.0.0, que en esta se pueden hacer muchas cosas para crear todo tipo de componentes, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, simplemente como muestra de qué tipo de cosas se pueden hacer. Por ejemplo, aquí yo tengo unos cuantos. Por ejemplo, este chart. Vamos a ver, vamos a ponerle una fuente de voltaje. Por ejemplo, lo que hace, pues es esto, ¿no? Un gráfico de un voltaje, un gráfico de barras, ¿no? Y, y bueno, pues un ejemplo de una de las cosas que se puede hacer. Otro, Otra cosa que vamos a ver es, por ejemplo, el encoder. Lo que nos sirve, este va a generar un código binario a partir del valor que le ponemos aquí en el deslizante ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, esto mismo. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos el valor y aquí va sacando el código binario, ¿no? Y aquí vemos el valor que da. Si esto, por ejemplo, se guarda el circuito, pues se queda este valor, ¿no? Eso es interesante, por ejemplo, en circuito cuando necesitas inyectar valores binarios para hacer pruebas o cualquier cosa, pues se puede utilizar este tipo de componentes, ¿no? Otra cosa que vamos a ver es por ejemplo, el display. Bueno, esta es una cosa muy sencilla, esto no hace nada, simplemente grafica una función exponencial ahí, ¿no? Pero bueno, esto se puede utilizar para introducirlo en otros componentes como estos, ¿no? Donde hay una pantalla y para, no sé, para hacer un plotter, para hacer cualquier cosa. Y hay aquí algunos otros, por ejemplo, este serial, simplemente es un ejemplo de cómo usar un puerto serie dentro de un script, ¿no? Y, y esos son los más curiosos, ¿no? Luego ya hice algún otro vídeo sobre scripts explicando cómo funciona, pero en este vamos a combinar scripts con más cosas, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno, empezando por cuál, por el chart, por los gráficos de barra, ¿no? Entonces yo todos esos componentes los tengo aquí en la carpeta de usuario, en la carpeta test. Si ustedes crean en la carpeta de usuario, que la tienen definida, la definen aquí. Aquí ustedes pueden poner una carpeta y definen su carpeta de usuario, ¿no? Que yo la tengo puesta ahí. Y entonces ahí podemos añadir componentes. Entonces uno de los truquitos que hay es si crean una carpeta test, los componentes que metan ahí van a salir directamente aquí en una categoría test. No hace falta añadirlo en un archivo XML ni nada, sino directamente le salen aquí. Entonces es cómodo para estar creando componentes, para estar haciendo pruebas, ¿no? Entonces yo tengo aquí el chart y el chart script, porque es un componente que está compuesto de varias cosas, ¿no? Vamos a ver el principal, el chart. Y aquí tenemos, estos son lo que compone este componente, ¿no? El char script, que es un script, que lo tenemos aquí, definido. Luego, estos son simplemente rectángulos, o sea,
rectángulos de estos, un rectángulo configurado 10 por 30, sin borde, etcétera, ¿no? Simplemente rectángulos de colores y este otro rectángulo negro. O sea, todos estos son rectángulos sacados de aquí, del rectángulo. Y este, pues aquí el package, que este es tipo board, tipo placa o tipo board. Y entonces en estos tipos board tú puedes ponerlo aquí en board mode y lo que hace es que mueves todos los rectángulos aquí y los colocas ahí, ¿no? O sea, en principio a lo mejor cuando tú sacas los rectángulos los tienes por ahí y luego le das a lo de board mode y los colocas, ¿no? Los pones ahí como tú quieras. Bueno, vamos a recargarlo otra vez porque ya no los hemos cargado. O sea, al principio salen así, le das a board mode, los colocas, eso también está explicado por ahí en otro vídeo. Y eso es el componente, ¿no? Entonces aquí en el truco está en el chart script. El chart script está compuesto de varios archivos. El script en sí, que es este. El MCU, que es una cosa muy sencilla, que no es sino los puertos estos. Eso es este componente. Y luego el script, que es muy sencillo, como ven, o sea, no tiene gran cosa. Y luego lo que tiene es que este está enlazado con los 4 rectángulos, ¿no? Para enlazar, ustedes saben que le dan aquí, le dice link to component. Ahora lo voy a desenlazar, ¿no? Y, o sea, así sería normal, los sacas, están así. Aquí le dices link to component y enlazas 0, 1, 2, 3, ¿no? Ya están enlazados. Ahora, si clicas aquí, ves que están enlazados con eso, ¿no? Pues eso es, estamos utilizando un subcircuito, porque todo esto lo vamos a meter en un subcircuito, un script que va a definir el comportamiento, y el script está enlazado a estos rectángulos, de manera que el script va a controlar los rectángulos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el script? Pues básicamente, bueno, aquí le hemos puesto que nos avise cuando cualquiera de los pins cambie de voltaje. Cuando cambia de voltaje, aquí simplemente ponemos una bandera que ha cambiado, y luego en el update step, que se actualiza pues a lo que tengamos definido aquí en el circuito, aquí en el refresco del circuito, aquí está a 20 veces por segundo. O sea, 20 veces por segundo esta función es llamada, ¿no? Siempre. Si no ha cambiado, si no hay nada cambiado, pues nada, vuelve. Si ha cambiado, sigue, y entonces llama esto a actualizar update chart, ¿no? A 0, 1, 2, 3 con el voltaje de cada uno. En el update chart lo que hace es que hace un calculillo ahí, y entonces aquí lo que hace es establecer, o sea, configurar la propiedad vsize, que es el tamaño vertical, ¿no? Entonces, con el script podemos cambiar la propiedad de componente a la que esté enlazado, ¿no? Entonces, cambiando la altura del rectángulo, hombre, hay un par de trucos más, porque también tenemos que cambiar la posición. Porque claro, cuando tú el rectángulo lo aumentas, ¿no ves? Crece hacia arriba y hacia abajo. Entonces hay que, a la vez que lo aumentas, hay que subir o bajar la posición, ¿no? Según la altura, ¿no? Para ajustar, para que aquí en el gráfico de barras nos salga como queremos, ¿no? Pero bueno, es una cosa muy sencilla.
Y lo que las cosas claves de aquí son enlazar el script con componentes, y el de script directamente escribe a las propiedades de cualquier componente. O sea, cualquier componente, cualquier propiedad que tengamos aquí, por ejemplo, podríamos cambiarle el color, podríamos cambiarle la opacidad, podríamos cambiarle el borde, el tamaño X, el tamaño Y. Cualquier propiedad la podemos cambiar con esta función, setPropStr. Y setPropStr con el número, porque aquí le hemos pasado el número, el nombre de la propiedad y el valor de la propiedad. El valor de la propiedad tiene que ser también un string, ¿no? Por eso aquí primero se hacen los cálculos y luego lo pasamos a un string. Y se lo pasamos como string, ¿no? Pues bueno, eso es como está hecho el componente este que vimos de... Esto lo tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Y aquí hay varias ondas y ahí nos está graficando un gráfico de barra de las ondas, ¿no? Pues eso es solo un ejemplo. Se pueden hacer con círculos, con líneas, y puedes hacer gráficos animados aquí controlados por un script, de lo que se te ocurra. Ese era uno. El siguiente que teníamos era este, el encoder. Vamos a ver el encoder, que lo tenemos aquí. Es lo mismo, tenemos un subcircuito que es el encoder y el encoder script, que tiene aquí los archivos del script, ¿no? Entonces, en el subcircuito que tenemos, bueno, el package, obviamente, el tenemos un dial que es este. Lo que pasa es que el dial lo puedes configurar como slider o como botón de estos, ¿no? Y puedes configurar también, vamos a ponerlo como slider, y puedes configurar el número de pasos, por ejemplo, de 0 a 15 y pasos 16, ¿no? Entonces aquí nos va a dar, no es continuo, o por ejemplo de 0 a 4 y pasos 5, entonces va a ir saltando paso a paso. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que se puede utilizar en modo continuo como un potenciómetro, que para eso lo tienes que poner el valor por defecto, que son 1000 y steps 1, creo. Ahí, no, steps también 1000. Entonces ahí no ves, ahí va continuo, ¿no? Solo hay 4 marcas, pero va continuo, que es lo por defecto, que es lo que usa, por ejemplo, un potenciómetro. Pero si le pones un número de pasos más bajo, te hace lo de ir por saltos, ¿no? Entonces este está configurado para 16 porque tenemos un encoder que por defecto es o sea que va de 0 a 15, ¿no? Para que nos saque un binario de 4 bits de 0 a 15. Y la escala, que está hecha para que encaje aquí dentro, un poquito menos de 1, y como slider. Y entonces, si yo le doy aquí al slider, ven que se pone este azul. Eso significa que este está enlazando a este. Porque claro, cuando este cambie de valor, yo quiero que me llame al script y me diga en qué valor lo he puesto, ¿no? Vamos a ver el script, porque luego esto tiene más. Y el script MCU, vamos a verlo aquí también. Entonces cuando este cambia, este recibe aquí el valor. Recibe el valor que yo le he puesto aquí, ¿no? O sea, de aquí va de 0 a 15. Aquí es parecido al otro, no cambia directamente, sino porque es mejor solo hacerlo cuando se actualiza, ¿no? En el update step. Y entonces o sea, aquí se guarda el valor que nos ha mandado y en el update step
ponemos el puerto de salida al valor que nos ha recibido. Una cosa muy sencilla, ¿no? Pero luego tiene, bueno, aquí en el subcircuito pues le hemos puesto a la salida un display de estos, ¿no? Y podemos verlo. Y luego todo eso lo hemos cogido y lo hemos puesto en board mode y lo hemos colocado aquí dentro, ¿no? Y luego más cosas, es que hay varias cosas. Aquí hay una... Ese hay que arreglarlo. Aquí hay varias cosas. Porque el encoder script, si lo vemos aquí, tiene dos propiedades. Una que es el valor y otra que es 16 bits, ¿no? 16 bits y el valor. Para el componente script, para que le podemos añadir propiedades y luego nos salen en el componente, ¿no? Y luego aquí en el encoder script tenemos que ponerle el setter y el getter, ¿no? Set 16 bits, get 16 bits, set value y get value. El 16 bits, que es un booleano, es para cambiar entre 16 bits, o sea, sí, entre 16 bits o qué era el otro, o 8, o sea, de 0 a 9 o de 0 a 16. Claro, ¿cómo que 16 bits? Eso no son 16 bits. Aquí hay un error. Es de... Porque estos son... Sí, claro, aquí hay un error. Pero bueno, o sea, un error. El nombre está mal, no es 16 bits, sino es de 0 a 16 o de 0 a 9, ¿no? Porque vamos a verlo aquí. Eso en el encoder aquí. Este es el componente. Si yo ahora aquí le digo encoder script, propiedades, si yo le quito ese, ahora aquí nos saca de 0 a 9, exactamente. O sea, es o de 0 a 9 o de 0 a 16, no 16 bits. Y el valor, pues aquí tú o sea, pues, le puedes poner un valor predeterminado, ¿no? O lo puedes cambiar, le puedes cambiar el valor. Y también esta propiedad sirve para que cuando lo guardemos, al abrir el circuito otra vez, nos ponga el mismo valor, ¿no? Bueno, pues tenemos esas propiedades y entonces para que las propiedades del encoder script, que las tenemos aquí, para que nos salgan, porque claro, todo esto va dentro del subcircuito. Para que nos salgan en el subcircuito, en el package, tenemos que ponerle esto, select exposes component, que nos sale este cacharrito, y lo que le pongamos se nos pone amarillo, porque lo que hace eso es que luego aquí, en el componente final, cuando le demos botón derecho, nos sale aquí. Nos sale aquí y aquí podemos acceder a las propiedades de este componente que está dentro del subcircuito. Si yo ahora cojo este y le pongo select exposes componentes y le pongo este, por ejemplo, luego aquí nos saldrá otro más con el 7 segmento este. O sea, todo lo que le pongas es exposed components, te lo sacan el componente final. Sí, pero este no lo quiero. Este no lo quiero. Te lo ponen en el componente final para acceder a las propiedades de algo que está dentro de este, ¿no? Entonces, pues es sencillo, ¿no? Cuando nosotros ponemos la propiedad de 16 bits, que no son 16 bits, pero bueno, set 16 bits, aquí hacemos lo mismo al componente 0 porque este también está linkado a este. Esto está lioso, pero este está linkado a este, o sea, enlazado a este, para este mandarle los datos, ¿no? de la posición. Y luego este está enlazando a este
para cambiarle la propiedad de los 16 bits, eso, que no es los 16 bits, sino, o sea, para cambiarle la propiedad del valor máximo, que es este, maximum value, ¿no? O sea, cuando nosotros aquí le cambiamos 16 bits, ¿no ves? Aquí nos ha cambiado de 0 a 9 y 10 pasos. Y cuando yo aquí le pongo 16 bits, que no es 16 bits otra vez, aquí nos ha cambiado de 0 a 15, 16 pasos. Porque este está lanzado a este, ¿no? No sé si se entiende o si me he liado porque es lioso, ¿no? O sea, se te pueden ocurrir un montón de cosas. Porque puedes empezar a enlazar cosas unas con otras y luego con el script puedes hacer lo que se te ocurra, ¿no? Con esos datos que se envían unos a otros, ¿no? Y luego todo eso lo metes dentro de un subcircuito y tienes un componente, ¿no? Pues un detalle de aquí es que es como añadir propiedades a un componente script, y si el componente script lo metes en un subcircuito, tienes que hacerlo expuesto, ¿no? Seleccionar componentes expuestos porque los expone afuera, ¿no? Y tienes que hacerlo expuesto hacia afuera para que las propiedades salgan en este. Espero que se haya entendido al menos algo. Por lo menos que se queden con la idea general de que se pueden hacer esas cosas. Ya luego ponerse a hacerlas es un poco de práctica, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí vemos, una cosa que vemos, es que aquí el encoder y el chart tienen unos iconos, que no son los típicos estos que tienen todos, ¿no? Los demás todos tienen el icono ese que es el que viene por defecto, ¿no? Pues eso lo puedes hacer simplemente añadiendo un archivo con el mismo nombre. Fíjense que la carpeta, encoder sim, que es del circuito, el package, este es un archivo de test, que este da igual, este no nos hace falta, o sea, no es parte, no es parte del componente, simplemente es para probarlo, ¿no? Pero los archivos del componente, que son el encoder sim1, que es el circuito, el package, son del mismo nombre que la carpeta, pero con extensión package sim1. Y si tú añades uno que es encoder icon.png, él automáticamente coge esa imagen como el icono y la añade aquí en la lista de componentes, ¿no? Lo mismo pasa con el chart, ¿no? Hay un chart icon, la carpeta se llama chart con la C mayúscula, y todos estos son chart con la C mayúscula, punto .sim, punto .package y punto .icon, ¿no? Y ¿qué nos queda? Otra cosa. Ah, el display. Bueno, el display, esto es directamente, simplemente un script, un componente script, no está metido dentro de un circuito ni nada. Si no es un componente script, ahí tenemos el MCU, y no ves, aquí tenemos también el display icon. Y esto directamente es un script y no hace nada sino que crea una pantalla, o sea, bueno, la pantalla la crea aquí, eso es lo que quería decir. La pantalla la añade aquí, la definición del programa, ¿no? Aquí tenemos display, name, o sea, nombre, la 320 por 140, embed o monitor post, monitor escala, aunque estas cosas no me acuerdo si estaban funcionando ahora mismo o no. Pero bueno, las puedes añadir, y entonces lo que te hace es que o sea, te convierte el componente en un display, ¿no?
sea, todo el... A esto también se le podrían añadir puertos, ¿no? Igual que los otros scripts que teníamos antes. Si tú... no, el MSU, este. Por ejemplo, si tú le añades un puerto y le puedes añadir propiedades o lo que quieras, pero aquí solo puse el display. Si aquí le añadieras un puerto, eh, pues podrías ponerle pines por ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es eso. Aquí simplemente lo único que hace es, aquí con el nombre que le hemos definido, screen, set background, y aquí hace las coordenadas, ¿no? X10, esta línea, luego esta es la línea vertical y esto es pues una exponencial x por x y ahí con algunos cálculos para que encaje bien en la pantalla, pero no tiene nada. Pero vamos, set pixel, coordenada X, coordenada Y y valor, ¿no? Lo mismo aquí, coordenada X, coordenada Y, valor y... O sea, color. A ver si nos entendemos. Color en formato RGB, ¿no? CC5522, formato RGB. Aquí dice background. Por ejemplo, si le quiero uno más rojo, le pongo F. 0, 0, 0. Vamos a ver si me sale rojo. Y ya, ahora el otro ni se ve. La línea ni se ve. Y ahí nos sale como estaba antes, ¿no? Creo que, sí. Bueno, pues eso, un display. Luego, normalmente con esto lo más normal es hacer como se hace con los otros, como hicimos con los otros componentes del el chart y eso, ¿no? Esto meterlo dentro de un subcircuito, para lo que se te ocurra. O sea, y aquí puedes dibujar lo que te dé la gana, ¿no? Ese era el display. Otras cosas, el serial, por ejemplo, podemos verlo. El serial. Vamos a ver el serial. Este también es un script. Serial MSU. No ves, aquí le hemos puesto una propiedad que es el baud rate, de la velocidad de transmisión, y hemos definido una USART y le hemos puesto qué pin es el pin TX y el RX, ¿no? Bueno, aquí hemos creado un puerto con los pines y aquí una USART y le hemos definido qué pines son los que va a usar. Y luego aquí en el serial, pues este tiene un poquillo más de cosas, pero tampoco es gran cosa. Es básicamente, no hace nada. Bueno, vamos a ver el programa de test. Entonces lo tenemos aquí. Este es el serial. Es un serial, una terminal serie, que es el componente este, que ahora hace falta esto para enviar datos, que es este está aquí, terminal serie. Y entonces desde aquí vamos a mandarle datos al serial, ¿no? Y entonces una cosa que tiene, otra de las cosillas interesantes por ahí que no es muy conocida, es que si abro el MSU monitor del serial, nos sale
este cacharro negro que básicamente es una consola, ¿no? Esa consola sale cuando nosotros usamos esta función. Si tú añades esta función en el script, command, automáticamente te añade la consola, porque tú aquí desde la consola le puedes mandar comandos al script. O sea, con esta consola la puedes usar para lo que así a ti se te ocurra de mandarle comandos directamente a un componente script, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que yo, si escribo aquí, esto le va a mandar comandos al script, el script va a leer ese comando y lo va a enviar a el terminal serie, o sea, me lo va a enviar aquí. Y cuando yo escribo aquí, este lo va a enviar al serial, y aquí el usar nos va a llamar con byte received y va a decirle comando, o sea, component a consola. Si utilizamos esto también nos sale la consola. A consola C, o sea, lo va a mandar de aquí a la consola, que es el cuadrado negro este, ¿no? O sea, que si yo aquí, por ejemplo, le digo hello, vamos a ponerle un retorno de carro, le digo hello, lo va a enviar y aquí lo vamos a recibir, ¿no? Y aquí le podemos contestar nosotros. ¿Qué pasa, güey? Y nos lo manda a este, ¿no? Esto es, o sea, aquí lo curioso es de este componente es las dos cosas: usar un puerto serie en un script. Se puede hacer lo mismo con el I2C, con SPI, parecido a esto. Así, en vez de usar, hay que poner TUI o SPI, definir los pines y tal, ¿no? Todo eso está por ahí en la documentación, yo creo. Y si no, habrá que añadirlo. Pero vamos, con un componente script puedes añadir módulos de comunicación añadiéndolos aquí, ¿no? Y igual, o sea, podrías crear un microcontrolador aquí con un componente script. Creas los puertos, creas, a ver, timers, no hay todavía para el script, pero habrán, ¿no? Y, no, la consola la añadí aquí. Uf, ya no, pero yo creo que la consola sale simplemente con usar estos comandos, me parece. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Puedes, el tema de usar módulo de comunicación y, y la consolita esta que la puedes, o sea, la consola esta no lo tienes que usar solo con un módulo de comunicación, lo puedes usar para lo que quieras. Tú la puedes poner para, por ejemplo, leer cosas del script, ¿no? El script puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier componente, y tú aquí le podrías, por ejemplo, puedes implementar aquí en el command, lees el comando y, por ejemplo, para leer datos, ¿no? O leer cualquier cualquier variable que estés usando en el componente script, tú lo puedes así, ¿no? Por ejemplo, readvar, no sé, myvar. Y tú aquí lo implementas, aquí tú tienes myvar, y cuando leas esto, lees el comando y comando igual a myvar, den tu console, que es tu console, este recibe, ¿no? O sea, este envía datos a la consola, y envía el valor de la variable. Por ejemplo, cualquier cosa, o sea, con la consolita esta tú puedes comunicarte desde el programa, desde aquí, desde el circuito, con el componente. Y claro, tienes que implementar aquí lo que quieras que haga, ¿no? O que haga cosas. Le puedes decir, por ejemplo, bueno, ahora mismo
el baud rate se cambia aquí, pero lo podrías implementar que se cambie aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú implementas set baud rate, lo que sea, 9600, y aquí cuando lee el comando y dice if set baud rate, then pon, y aquí le dice war0 set baud rate, ¿no? Por ejemplo, war0 lo hemos definido aquí porque le hemos puesto nombre war0, ¿no? O sea que cosas que se pueden hacer, pues un montón. Y estos son algunos ejemplos, hay más cosas. Hay más cosas, bueno, podemos ver, es que yo no sé si esto va a ser ya demasiado, porque me estoy enrollando aquí. Otra cosa, por ejemplo, el sequencer. El sequencer, vamos a ver el sequencer. Eso es simplemente una cosa curiosa. Se puede hacer sequencer test. Esto lo utilizó un usuario para hacer un mando a distancia, ¿no? Simplemente te saca una secuencia. El 1 y el 2 es como esta, pero al revés, ¿no? Y entonces eso se hace por el puerto, ¿no? Tenemos, a ver, el MCU aquí. Tenemos el port I, que es el puerto de entrada, que es I0 y 1, y el port O, que es el pin de salida. Vamos a quitar el serial ya. Entonces, aquí en el puerto de salida le decimos añadir secuencia, y la secuencia va por tiempo y estado, ¿no? 0, o sea, empieza en estado alto, 0, 1, 1 de 9, que son, esto es en picosegundos, o sea que estos son, ¿cuánto es un milisegundo? 1 12, 9, un milisegundo, porque claro, la simulación, claro, la simulación está lenta, por eso si ve un milisegundo se pone a 0, 10 milisegundos se pone 1, un milisegundo se pone a 0. Y esta es add sequence. Bueno, esto es una manera de añadir la secuencia, esto es un ejemplo, ¿no? Y esto es otra manera de añadir la secuencia, ¿no? Tiempo, estado, creamos un par ahí y luego las vamos añadiendo, ¿no? Secuencia 1, 0, secuencia 1, 1, secuencia 1, 2, secuencia 1, 3, y le añadimos la segunda secuencia, ¿no? O sea, le hemos añadido una secuencia al puerto y luego le hemos añadido otra secuencia. O sea, que en el puerto tiene guardadas dos secuencias. Entonces, cuando la entrada cambia, lee el estado del puerto de entrada, y si es 1, le decimos al puerto que haga la secuencia 0, y si es 2, le decimos al puerto que haga la secuencia 1. Que son las secuencias que le hemos grabado ya. Aquí, ¿no? La secuencia. Esto puede servir para muchas cosas, ¿no? Ya te digo, un usuario lo usó para hacer un mando de distancia. Esto es más o menos, es muy parecido a esto, pero bueno, pues lo hizo a su manera, ¿no? Esto es un ejemplo nada más. Pero se puede usar, por ejemplo, para controlar buses de lectura-escritura. Por ejemplo, si tienes una secuencia de que tienes que poner por ejemplo, write bajo, luego, no sé, 10 nanosegundos después poner los datos en el bus de datos, luego al tiempo pones el pin rey alto, luego, etcétera, ¿no? O sea, secuencias se pueden usar para un montón de cosas. En vez de tener, lo bueno que tiene es que en vez de tener que estar haciéndolo desde el script, que es lento, el script siempre es más lento que lo que está codificado en C++, pues tú guardas esa secuencia en el puerto y el puerto las ejecuta, ¿no? Entonces es más rápido. Y es más fácil, el programa aquí es mucho más fácil que estar,
por ejemplo, aquí llamando, poner el primer estado, añadir un evento para dentro de un milisegundo, cambiar el otro estado, mantener una cuenta un índice, ¿no? De en qué punto estamos y, o sea, sería un rollo, ¿no? Y esto lo facilita. Eso es otra cosa y bueno, ya pocas cosas más hay, ¿no? Otras cosillas son más sencillas, el voltímetro y eso. Pero bueno, estos son unos cuantos ejemplos de cosas curiosas que se pueden hacer. Me he liado un montón, ya no sé ni cuánto tiempo llevo, pero bueno, espero no haberlos aburrido. Y si están interesados en que haga algún vídeo de alguno de estos casos, pero más en profundidad o lo que sea, o cualquier cosa de esas, me lo dicen en los comentarios. Pues nada, si alguno ha llegado hasta aquí, muchas gracias y que les vaya bien. Hasta otra. Chao.